el siguiente enunciado nos dice calcular la corriente necesaria en la bobina de la figura para producir una densidad de flujo en el entrehierro. Entonces sabemos que la densidad de flujo que se desea crear es de 0.8 Tesla, ¿no? Nos dice el núcleo está hecho con un material cuya curva de magnetización nos dan la curva del material y en este caso, en este ejercicio, pues nos dan físicamente cómo se encuentra el material el circuito magnético para hacerlo, ¿no? Entonces la primera parte del enunciado o la primera parte de la solución estaría enfocada en pasar del circuito físico al esquemático del circuito magnético para su solución, ¿no? Entonces, para ello, con la mano derecha vamos a seguir la trayectoria que tiene la corriente y el conductor y eso nos va a decir que el flujo está en esta dirección, es decir, que la fuerza magnetomotriz tendría la polaridad más menos. Aparte de eso, entonces vamos a mirar cómo están las reluctancias en este caso. Entonces, en este caso, las reluctancias tenemos que en la parte central tenemos una reluctancia que es donde está físicamente la bobina y entonces esta reluctancia estaría en serie con la fuerza magnetomotriz, vamos a llamarla la reluctancia número uno, ¿no? En este punto tenemos que si miramos hacia la izquierda, entonces está todo este segmento que es material ferromagnético y que también se puede expresar como otra reluctancia, ¿no? Y a esto vamos a llamarlo entonces en la parte izquierda como la reluctancia número 2. Esta sería la reluctancia número 2. Y en la derecha, entonces tenemos que si miramos, existe dos tipos de materiales, ¿cierto? El primero va a ser todo lo que es referente a material ferromagnético. Yo lo voy a unir en una única reluctancia, alguien lo puede dejar expresado como dos, no hay ningún inconveniente porque al final son reluctancias que están en serie, ¿no? Entonces yo los voy a unir y para mí esta va a ser la reluctancia número 2 que corresponde a todo el material ferromagnético, R2, y por último vamos a tener lo correspondiente al entrehierro, entonces todo lo que es este milímetro de entrehierro que está expresado en esa parte, entonces va a ser otra reluctancia que va a ser la reluctancia número 3. ¿Hasta aquí alguna duda o preguntas? Bueno, entonces fíjense en que del circuito magnético se conoce la densidad en el entrehierro, es decir que, ok, le puse 2 y 2, tienen la misma notación. Vamos a ponerle a la reluctancia del material ferromagnético de la parte derecha R3 y a la reluctancia del entrehierro le voy a poner RE, ¿listo? Bueno, entonces sabemos que la densidad de campo en el entrehierro es de 0.8 Tesla, ¿cierto? ¿Qué sucede en este caso? Entonces sucede que si analizamos el comportamiento del flujo, vamos a decir que acá tenemos el flujo 1, que el flujo se divide en las dos columnas, que vamos a tener el flujo 2 y el flujo 3. Entonces va a suceder que en el caso de la reluctancia 3, si quisiéramos calcular la densidad de campo 3, pues va a ser el flujo 3 sobre la sección transversal de el material ferromagnético, es decir, 3. Y si nos fijamos, en este caso, la densidad de campo del entrehierro pues se calcula igual, ¿no? La densidad de campo del entrehierro entonces sería el flujo 3 sobre el área transversal 3. Es decir, que por ende ya sabemos que la densidad de campo del entrehierro sería entonces de 0.8 teslas.
¿Qué nos faltaría conocer? Entonces nos faltaría conocer la intensidad de campo para poder calcular los potenciales magnéticos, ¿no? Para determinar la intensidad de campo, entonces es necesario despejar de la ecuación de la densidad de campo. ¿Cómo nos quedaría dicho despeje? Entonces el despeje nos va a quedar que la intensidad de campo va a ser igual a 75 veces la densidad de campo dividido en 1.6 en 1,6 menos la densidad de campo. Y es decir, que la intensidad de campo 3, si la determinamos, nos va a quedar entonces que la intensidad de campo 3 va a ser igual a 75, subo un poquito más, a 75 dividido en 1,6 menos 0.8 y acá por 0.8. Y eso nos daría 75 amperios vuelta, ¿no? Sobre metro. Tenemos intensidad y tenemos longitudes medias magnéticas que podemos calcular de forma inmediata. Entonces, si nos percatamos y analizamos el circuito magnético, acá sucede que R3 y RE se encuentran en paralelo, la serie de estos dos, con la reluctancia 2. ¿Qué implicación tiene esto? Entonces, que si miramos el potencial magnético de R2 se puede calcular con estos dos elementos. ¿Cómo nos quedaría eso? Entonces vamos a plantear el LBK. Entonces el LBK nos diría que menos el potencial magnético de R2 más menos el potencial magnético de R3 más el potencial magnético de RE son iguales a cero. En otras palabras, que es lo que ya conocemos, sería que el potencial magnético de R2 es igual al potencial magnético de R3 más el potencial magnético de RE, que eso lo conocíamos, ¿por qué? Porque es que los elementos se encuentran en paralelo, ¿no? O sea, si analizamos, eh, vamos a tener acá en esta parte el mismo potencial por cuanto son los mismos nodos, ¿no? Bueno, entonces faltaría calcular el potencial magnético de R2, esto se puede entonces calcular como H3 por L3 más HE por LE, ¿no? En donde hay que mirar cómo están distribuidas las longitudes medias magnéticas. Entonces, para este caso, vamos a empezar por mirar la longitud media magnética de 3, ¿no? Entonces, ahí sí nos remitimos a la figura. Y entonces vamos a mirar lo siguiente, ¿listos? Para la reluctancia 3, ¿cómo están las distancias en este caso? Entonces tenemos que partir de exactamente el centro. Del centro hasta este punto tendríamos 2 centímetros. Seguimos aumentando hasta este punto, ya tendríamos 2 más 6 centímetros, 8 centímetros. Y este segmento que mide 2 nos ubicamos en exactamente la mitad, es decir, en 1 centímetro. Es decir, que tendríamos esa longitud total en la parte inferior de 9 centímetros. Para la parte superior, entonces lo mismo, vamos a subir 1 centímetro desde hasta este punto, es lo que conocemos, que ya sabemos que hay 8 centímetros en esta parte, y acá tendríamos 1 centímetro adicional, es decir, que estaríamos hablando que esta longitud completa hasta acá sería 10 centímetros. En la parte superior, pues vamos a tener nuevamente los 9 centímetros, ¿no? Es decir, que en material ferromagnético, al final tendríamos
9, si 9 centímetros, 19 y 9, 28 centímetros, ¿cierto? Y a los 28 centímetros efectivamente le quitaríamos el 0.1 centímetros, nos quedaría que la longitud 3 entonces va a ser igual a 27,9 centímetros. Bueno, entonces en valores numéricos nos va a quedar que el potencial magnético de R2 va a ser igual a la intensidad magnética, que serían 75 amperios vuelta, por eh, el 27,9 centímetros, que en metros sería 0.279 metros, más la intensidad en el entrehierro, que sería eh, 0.8 dividido en mu sub 0 por la longitud del entrehierro, que es 0.1 centímetros, o lo mismo que un milímetro, que serían 0.01 metros, ¿no? Y eso nos daría que la intensidad, el potencial magnético es de, a mí me da 657,55 aproximando amperios vuelta. Listo. Entonces, ¿qué otra ecuación podemos obtener? Entonces recordemos que el potencial magnético de R2 también se puede determinar como la intensidad de campo 2 por la longitud media magnética 2. De esta ecuación, entonces ya tenemos el potencial, la longitud media, es decir, que podemos determinar la intensidad de campo 2. La intensidad de campo 2 entonces se va a poder calcular como el potencial magnético de R2 sobre la longitud 2, ¿no? Y eso sería 657,55 dividido en la longitud media magnética. Y entonces en la columna izquierda vamos a tener exactamente lo mismo que en la columna derecha. 2 centímetros, 6, 1 centímetro, 9, más 10, más 9 centímetros otra vez. Es decir, que vamos a tener los 28 centímetros porque no hay material ferromagnético, ¿no? Es decir, dividido en 0.28, y eso nos daría el valor de la intensidad de campo 2, que sería de 2348,39 amperios vuelta. Bueno, si tenemos intensidad de campo, entonces si tenemos intensidad de campo, automáticamente tenemos densidad de campo. La densidad de campo 2 entonces se puede calcular a partir de la intensidad de campo con la curva de magnetización, es decir, sería 1.6 que multiplica al valor que calculamos, 2348,39 dividido en 75 más la intensidad de campo, que sería 2348, que la densidad de campo es de 1.55 teslas, ¿no? Bueno, entonces si se fijan, hasta este instante lo que tenemos es densidad de campo del segmento 13, intensidad de campo de la reluctancia 2 e intensidad de campo. Y nos interesa relacionar estos dos fenómenos para poder determinar el comportamiento en la parte central. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, si nos fijamos, en realidad lo que está directamente relacionado en este caso, en el nodo que estamos analizando, son los flujos. Entonces, si hacemos un LSK, nos va a quedar que el flujo magnético 1 va a ser igual al flujo 2 más el flujo 3, en donde no hemos calculado el valor del flujo 2 y del flujo 3, pero lo podemos determinar, ¿no? Entonces, el flujo 3 lo podemos calcular con la densidad de campo 3. El flujo 3 va a ser entonces igual a 0.8 por la sección transversal
Recordemos que el flujo se puede calcular como densidad de campo por sección transversal, ¿no? ¿Cuánto es la sección transversal para este caso? Entonces, para mirar la sección transversal, hay que mirar la sección eh, que está atravesando el flujo, ¿no? Es decir, en este caso, tenemos que este segmento mide 2 centímetros y de profundidad, entonces tiene 4 centímetros. Entonces, la sección transversal del material ferromagnético que nos interesa sería toda esta parte, que esa sección se puede entonces calcular como 2 por 4 en centímetros, eso nos daría 8 centímetros cuadrados, ¿no? Es decir, que para el flujo bastaría con multiplicar el 0.8 por 8 por 10 a la menos 4. Y eso nos daría que el valor del flujo 3 es igual a 6,4 por 10 a la menos 4. o 0,64 miliweber para que nos queden las mismas unidades que del flujo de la parte inferior. Bueno, en el caso del flujo 2, entonces el flujo 2 también se va a poder determinar como eh, la densidad de campo, que sería 1.55 por la sección transversal. En este caso tiene la misma sección transversal, 2 centímetros por 4, es decir, sería multiplicarlo nuevamente por 8 por 10 a la menos 4, y eso nos va a dar que el flujo 2 es de 1,24 miliweb. Bueno, y entonces ya podemos determinar el flujo número 1, ¿no? Entonces el flujo número 1 va a ser igual al flujo 2, que lo calculamos 1.24 miliweber más 0.64 miliweber, ¿no? Y eso nos quedaría que el flujo 1 es igual a 1.88 miliweber. Y ya volvemos otra vez al mismo análisis. Tenemos flujo 1, que tenemos automáticamente la densidad 1, porque entonces la densidad 1 se puede calcular como el flujo 1 sobre la sección transversal 1. Y eso sería 1.88 por 10 a la menos 3 dividido en el área transversal 1. Entonces vamos otra vez a la figura y vamos a mirar el área transversal de 1. Entonces para el área transversal de 1 tenemos que la longitud de este segmento son 4 centímetros. ¿Y qué de profundidad tiene cuánto? Entonces tiene 4 centímetros, es decir, que la sección transversal sería de 16 centímetros cuadrados, ¿no? Y entonces sería dividirlo en 16 por 10 a la menos 4 metros, y eso nos daría 1,175 teslas, ¿no? Y con la densidad de campo podemos calcular la intensidad de campo, ¿no? Entonces, en este caso, la intensidad de campo, que sería con la ecuación que despejamos en el principio, nos quedaría como 75 por B, que sería 1.175 dividido, voy a quitarle otro zoom, dividido en 1.6 menos 1.175. Y eso nos daría la intensidad de campo 1, que sería de, en este caso me está dando de 207,353 amperios vueltas sobre metro.
Profe, una pregunta, ¿la intensidad de campo H también es campo magnético? ¿Cómo así? O es que yo veo que en una tablita también le llaman campo magnético, H1. No, bueno, eso no tiene relevancia, pero pues, para no confundir los nombres. Sí, pues de pronto, mire, al B en algunos ejercicios lo llaman inducción, el nivel de inducción. Y al H sí los llaman campo, pero yo digo que es mejor llamarlos con el nombre densidad de campo, intensidad de campo y pues siempre, no, pues nunca vamos a tener problemas, ¿no? O sea, Ah, ok, hay que listo. hacer la Gracias. diferencia que son diferentes. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta? Profe, antes de esto, ¿qué ejercicios hicieron? ¿El ejemplo anterior, el 1.2? ¿O va a subir la clase para adelantarme? Ejercicio 1.2 y el ejemplo 1.2. 1.2 y el ejemplo 1.2. Ok. Bueno, listo. Entonces ahora ya podemos plantear un LBK. Podemos plantear un LBK en esta malla como para que sea visual. Y nos quedaría que la fuerza magnetomotriz va a ser igual, o menos la fuerza magnetomotriz, que es lo mismo, va a ser igual al potencial magnético de R1 y el potencial magnético en todo este segmento ya dijimos que era el potencial magnético de R2 que lo conocemos, ¿no? Es decir, que la fuerza magnetomotriz va a ser entonces igual al potencial magnético de R1 que sería la intensidad de campo 1 por la longitud media magnética 1 más el potencial de R2 que es un valor conocido, ¿no? Y eso nos quedaría entonces que la fuerza magnetomotriz va a ser igual a la intensidad de campo 1 que serían 207,353 que multiplica a la longitud media magnética, que para este caso la longitud media magnética sería de, en este caso, si nos fijamos, vamos a tener 1 centímetro hasta esta parte, 8 centímetros hasta este segmento y 1 centímetro, eh, es decir, que serían 10 centímetros la longitud media magnética y sería entonces por 0.1 más el potencial magnético de R2 que nos había dado eh, de 657,55. Y eso nos daría que la fuerza magnetomotriz va a ser igual a 678,285 amperios vuelta. Y si quisiéramos saber la corriente, que es lo que nos preguntan, sería dividir la fuerza magnetomotriz en el número de vueltas, es decir, 678,285 dividido en el número de vueltas. En este caso, se sabe que para este material, para este circuito magnético, el devanado tiene 100 espiras, que nos lo dice acá en la gráfica, ¿no? Entonces sería dividirlo en 100 y tendríamos entonces que la corriente sería de 6.783 amperios aproximadamente, ¿no?